No puedo creer que estoy diciendo esto. Bienvenidos a este primer capítulo de El Milagro de Crear, este video podcast que van a poder encontrar ahora en mi canal de YouTube y también en Spotify. Y tengo demasiada emoción porque este es un proyecto que tengo hace mucho tiempo y no me había lanzado al agua de verdad por bobadas. Y hoy, mientras iba manejando, como que todo se unió en mi cabeza y dije, ya sé cómo lo voy a hacer, ya sé cómo lo voy a lanzar. Y creo que estamos en un momento donde muchas personas están empezando a crear contenido, donde cada vez más personas quieren estar en digital, donde literalmente todos tenemos algo por decir, y dentro de eso viene la primera parte, que es la duda, y es ¿por dónde carajos empiezo? ¿Quién soy? ¿Qué puedo decir a la gente que le va a importar? Uno se empieza a sentir como súper chiquito, súper inseguro, como no, ¿qué van a decir de mi cuerpo? ¿Qué van a decir de lo que pienso? La gente me va a criticar. Bienvenidos al Milagro de Crear, porque crear es creer. Bienvenidos al Milagro de Crear, bienvenidos a mi casa. Entonces quiero empezar dando el inicio a la magia, el milagro de crear. Este podcast le puse el milagro de crear porque creo que hay mucho poder dentro de este nombre. No sé si les ha pasado cuando uno ve cosas perfectas del universo, o sea, literalmente que uno ve la abejita volando, o que uno ve el pajarito en la florecita, o que uno ve una situación que a uno le pasa en la vida y dice como, tiene que haber algo más grande que esto, tiene que ser un milagro de la vida, tiene que ser la magia del universo, la magia de Dios, en lo que ustedes crean. Esa misma magia está cuando creamos, y muchas veces creemos que crear tiene que ser en cosas supremamente grandes, supremamente difíciles. Crear la campaña de publicidad que es supremamente complicada, que tiene que salir en el Super Bowl, crear este video para redes sociales que tiene que ser súper difícil. Y crear también está en lo sencillo, crear está en lo que hacemos cada día, en literalmente de hacer nuestra vida y lo cotidiano en cosas extraordinarias, de lo sencillo, de que lo que tú vives día a día sea mágico para ti, porque tú eres el único que va a decir que es mágico. Y en esto también dije, en la magia y en el milagro de crear está la responsabilidad, porque así como podemos crear, y crear no solamente si trabajamos en el ámbito creativo, podemos crear si trabajamos en el ámbito académico, si trabajamos en el ámbito de los datos, si estamos en el día a día en nuestra casa, también es crear la magia de nuestra vida, de nuestro hogar. Pero dentro de todo eso también está la responsabilidad, porque también está lo que nosotros creamos, es nuestra responsabilidad, cosas buenas o cosas malas. Mi analogía siempre es, las redes sociales están ahí y uno decide para qué usarlas. Hay gente que usa las redes sociales para mandar bullying a otras personas, hay gente que lo usa para ayudar a los animalitos, cada quien decide que usa las redes sociales. Entonces, bienvenidos a esta sección donde vamos a estar hablando sobre todo de creación en redes sociales, que es de las cosas que más me gusta. Pero si ya me conocen hace algún tiempito, yo realmente en redes sociales hablo mucho de hogar, de crear espacio, que es como mi cosa favorita. Yo paso demasiado tiempo en mi casa. Aparte de eso, hablo de redes sociales, como para darles contexto. Yo trabajo en la parte de marketing hace mucho tiempo y yo soy la hater número 1 de todo el tema de los gurús de marketing. Perdón si alguno está escuchando esto, pero a mí ese tema como de los típicos videos de el hook, yo no sé qué, no me gustan, peleé un montón con ese tipo de contenidos y durante mucho tiempo peleé en hablar de marketing porque decía como, siento que tengo una resistencia muy grande, y por fin creo que encontré la manera de hablar de cosas que me gustan, de creación de contenido, desde un lugar que se une con la tercera parte que me gusta mucho, que es la espiritualidad. Cuando empecé a crecer en TikTok, gran parte fue porque hablaba mucho de espiritualidad, y hoy en día, si bien no es el tema que 100% me identifica, es un tema que sí me gusta mucho en el día a día, y la espiritualidad es de 100% de la humanidad que somos, ¿no? A mí me gusta mucho repetir como acá no hay personas buenas, acá hay humanos con cosas buenas y con cosas malas. Y entre todo esto nació el milagro de crear, porque crear también es creer. Cuando nosotros creamos, estamos creyendo en nosotros mismos. Creamos lo que sea, que estamos creando nuestro cuerpo con hábitos de ejercicio, estamos creando nuestros videos en redes sociales, estamos creando un proyecto de emprendimiento, estamos creando porque estamos creyendo en nuestras propias ideas. Y bueno, nada, quiero que sea un formato donde pueda hablar, donde pueda tener como un proceso más largo, porque a veces siento que TikTok se me queda bien cortico para hablar de estos temas, y donde también podamos como tener conversaciones y debates donde ustedes también me puedan decir qué opinan y demás. Las redes sociales están llenas de consejos prácticos, técnicos de haz el hook, usa así tu celular, haz así el guión, pero siento que nos falta devolvernos unos pasitos atrás y es empezar a hablar de por dónde debemos conectar nosotros con el contenido. Y aquí yo quiero irme hacia todo el tema de la vulnerabilidad, la humanidad, porque en un mundo donde estamos tan llenos de egos, donde literalmente lo que tú quieras buscar, tú quieres buscar tips de un ingeniero, lo puedes encontrar, le puedes preguntar a ChatGPT, donde hay una sobreinformación, donde en verdad empezamos a quedar nosotros como seres humanos y qué podemos entregar, y más allá de qué podemos entregar, con qué podemos ser felices contando al mundo, que es eso que de verdad nos llena y nos apasiona. Entonces, en este primer capítulo quiero que nos devolvamos un pasito atrás, no que hablemos de el hook, sino, estoy en ceros, quiero empezar a hacer por dónde empiezo, y la palabra hoy es humanidad.
vulnerabilidad. Muchas veces nos han dicho que crear es tener que hacer cosas muy grandes. Entonces les voy a poner mi ejemplo a nivel personal. Yo trabajé en agencia de marketing y siempre me decían, tú no eres creativa. Tú eres muy estratégica, tú eres muy buena en los datos, pero tú no eres creativa. Y ese fue un discurso que durante mucho tiempo yo me comí en mi cabeza, donde yo decía, es verdad, yo no soy tan creativa, yo no soy la que tiene ideas más locas, más fumadas, sino yo soy la persona que le gusta mucho la analítica, los datos. Entonces me sentía como muy frustrada, decir como, pero ¿de dónde nace esa creatividad? Yo antes en mi vida había sentido que sí la tenía, porque ahora siento que no la tengo. ¿Dónde está? Y creo que hubo un alto en el camino, hubo literal como un detox de mi cabeza cuando renuncié a mi trabajo, que de eso podemos hablar en otro video, cuando decidí ser independiente y cuando después de mucho tiempo de silencio, porque cuando uno empieza a ser independiente uno pasa mucho tiempo en su casa, solo, me empecé a dar cuenta de yo sí soy creativa. La creatividad no solamente está en hacer ideas brillantes que te van a llevar pues a hacer un anuncio de televisión, una publicidad en televisión, una idea súper disruptiva en tu trabajo, sino la creatividad también está en lo sencillo y en lo simple. De hecho, cuando empecé a darme cuenta y a conectar con personas literalmente en el mundo laboral, me di cuenta que hay una pelea muy grande y es la pelea de los egos, donde el ego quiere que todo sea más pomposo, ¿no? El ego quiere que la presentación tenga 1000 cosas, que entre más robustas diga las palabras y más confundas a las personas mejor. Pero luego hay otra parte y es el corazón y son las personas que ya no se miden tanto por el ego y es cuando dicen, yo quiero las cosas sencillas, yo quiero 2 pasos, yo de verdad quiero algo que me solucione. Y ahí cuando uno empieza a ver en verdad las cosas desde la solución, desde la simpleza, desde la magia de la simpleza, me empecé a dar cuenta como, yo sí creo que yo soy una persona creativa, yo creo que yo soy una persona que en lo que es mi vida, que puede que mi vida no sea la vida pues más loca del mundo, yo realmente estoy en mi casa, trabajo, paso tiempo con mis seres queridos, voy, hago ejercicio, como cosas ricas, hay una magia muy grande porque es mi mundo que he creado con todas las esferas. Y creo que ahí, en esa magia, es donde empieza la conexión con otras personas. Cuando yo empecé a hacer contenido en redes sociales, empecé hablando de muchos temas. O sea, creo que los que conocen un poquito más de mi background saben que yo empecé haciendo contenido de maquillaje cuando estaba en el colegio. Después de eso me dio como una crisis de identidad de los cerré. Y en la universidad, cuando estudié audiovisual, yo soy comunicadora social con énfasis audiovisual, dije, no, ahora quiero hablar de cine. Y cuando uno decía las películas así como de culto, intelectuales, entonces empecé a hablar de cine. Y la verdad nada de eso me servía. O sea, como que siempre todo eso iba como desde la moda, desde el ego. Y cuando por primera vez empecé a hablar en redes sociales de espiritualidad, porque literalmente estaba pasando por un momento en mi vida donde me empecé a conectar un montón con los ángeles, con las meditaciones, donde en mi círculo alrededor mío la gente no conectaba tanto con eso. O sea, si bien mi familia es muy espiritual, mucha gente que tenía alrededor era como, ¿qué es eso? Estás loca. Pero yo estaba ya metida en mi cuento y en que me encantaba y empecé a hablar de eso y empecé a encontrar a mi gente en redes sociales y ese fue el primer como gran salto que di en TikTok para crecer. Ya había venido muchos años haciendo contenido y ahí me di cuenta como, cuando empecé a abrazar esto que tal vez en mi mundo cotidiano la gente lo ve como tan loco, tan nada que ver, tan eso está rarito que lo pienses, eso no es de la religión. Ahí fue cuando empecé a conectar con las personas. Y eso me fue llevando como a abrir una puerta a empezar a ser más yo. Así me criticaran, a decir como, sí, es que yo creo en esto, es que yo creo que existen seres de diferentes dimensiones, sí, es que yo creo que los ángeles están, sí, lo que pasa es que yo creo que no se puede desdoblar, yo creo que existen vidas pasadas, sí, yo me hice una regresión. Cuando empecé como a ser honesta en esos temas y no querer ser como esta niña buena que habla de maquillaje, que habla de las cosas cultas, cuando empecé literalmente a ser humana, me di cuenta que empecé a conectar más con las personas. Y de ahí empecé un camino en redes sociales donde empecé a hablar, literalmente me fui a vivir sola y empecé a hablar de irse a vivir solo, porque estamos muy acostumbrados a ver la vida perfecta de las personas y yo fui como, no, la vida no es perfecta, yéndote a vivir solo te das cuenta de un montón de cosas, la gente empezó a conectar y ahí fue una bola de nieve donde empecé a dar cuenta que entre más humana era, entre más vulnerable era, entre literalmente más genuina en decir, ¿saben qué? Sí, es que a mí a las 8 de la noche me encanta sentarme a ver El Desafío, no solamente ir a ver las películas de los Oscar o películas intelectuales, a mí me encanta El Desafío, a mí me encanta ver un reality de televisión, la gente conectaba y es porque así somos todos. El mundo no está hecho solo como de lo oculto, de lo intelectual, de lo perfecto. El mundo está hecho literalmente de personas cotidianas. ¿Cuál es el problema? Cuando esa cotidianidad se usa de forma amarillista. Como este titular de periódico que es súper amarillista, también hemos entrado en la era de lo amarillista de la cotidianidad. Pequeña pausa para hacer sorbito de agua.
Yo no creo que crear sea un don que se le da a las personas, ¿saben? Como donde hay ciertas personas que tienen el don para la comunicación, otros para la música, otros para pintar, esto que no todo el mundo tiene, pero que literalmente son los dones que están repartidos. Yo no creo que crear sea un don que se le da solo a ciertas personas, como ciertas personas son creativas y otras no. Literalmente todos somos creativos en lo que hacemos día a día. Puede que tú seas una persona que en el día a día no haga muchas cosas de manualidades, de colores, pero tú te sientas y en tu casa cuando te das cuenta que se te dañó la licuadora y que ahora no tienes tapa y tienes que buscar otra cosa con que taparla, ahí estás siendo creativo buscando una solución, ahí estás creando algo nuevo. O cuando estás y dices, no, ¿sabes qué? No sé cómo manejar esta pelea con mi pareja y más bien voy a coger ese otro camino. Estás siendo creativo, o sea, literalmente la creatividad es algo que hacemos todos los días y yo creo que la creatividad, más que ser un don, es una fuerza, literalmente es una fuerza que tenemos en el interior. Pero ¿por qué la humanidad nos cuesta tanto? Y esto viene un poco de que el ego es un lugar muy seguro, ¿saben? Como que cuando uno empieza, y quiero guiar esto un poco hacia las personas que quieren empezar a hacer contenido en redes sociales, porque ya lo hemos hablado un poco más general, y es, listo, primer momento, tú decides que vas a salir a redes sociales. Y normalmente con lo primero que conectamos es con nuestra profesión. Entonces voy a poner un ejemplo. Yo soy abogada. Entonces yo de qué voy a hablar en redes sociales, pues de derecho, porque es lo que estoy acostumbrada a hacer 8 horas del día en mi trabajo regular, 42 horas a la semana, lo que sea que se trabaje en este momento. Entonces pues de qué voy a hablar, de derecho. Y eso es seguro. Va a hablar de derecho, va a hablar de psicología, va a hablar en mi caso de marketing. Eso es seguro, porque es el lugar donde tú sabes, donde tienes una educación, si fue que tuviste una educación, donde tienes experiencia, donde tienes logros que has tenido, entonces tienes literalmente todo para sentirte seguro y decir, es que a mí me respalda el conocimiento que tengo para hablar de X, Y, Z. Entonces ese es el ego, que se siente seguro, y si se dan cuenta en este momento, las redes sociales están llenas de personas que son expertas. En redes sociales todo el mundo es experto en algo, o sea, todo el mundo es el experto en cocina, el experto en datos, el experto en marketing, el experto en cómo vestirte, todo el mundo es experto en algo, porque todos tienen acá el respaldo del ego. Pero ¿qué pasa cuando pasamos a yo no soy solamente la comunicadora social, yo no soy el abogado, yo no soy el médico, yo no soy el psicólogo, yo soy Carolina, yo soy Alejandra, yo soy Pepa, yo soy fulano, yo soy Juan, yo soy Pedro? Cuando yo soy la persona y no soy solamente la profesión, es un camino muy inseguro. El piso empieza a temblar. Literalmente uno dice, no, espérate, voy a empezar a crear contenido desde quién soy, pero ¿qué van a decir? Me van a criticar, me van a funar, porque los seres humanos tenemos cosas buenas y cosas malas. Y de hecho creo que la palabra buena y mala ni siquiera quién la rige. Tenemos cosas que nos gustan, cosas que no nos gustan, aciertos, desaciertos, tenemos cosas cuestionables, cosas que tal vez no son tan cuestionables, y ahí uno empieza a tener miedo. No, pero espérate, si yo no soy tan bueno en eso, ¿cómo voy a hablar? ¿Qué va a decir la gente? Y a la gente le encanta ver gente con la que se puede identificar. A la gente le encanta ver gente con la que dice, sabes que yo también soy así. Con la que literalmente pueden ver el proceso. Porque es que para ver personas perfectas, pues, qué cansancio y qué agotador. Pero cuando uno empieza a ver una persona y dice como, ay, ella es como yo. Como ella también se levanta todas las mañanas afanadas al trabajo. Ella no es una persona que se levante todas las mañanas, escucha un podcast, va a pilates, toma matcha, sino ella es como yo, que se levanta odiando la vida, diciendo, oh, no puedo más con este trabajo, o es una persona que acaba de renunciar, no sabe qué hacer, es una persona que perdió su trabajo. Ahí te empiezas a conectar. Cuando ya dejas de salir como esta persona perfecta, dices, ya empiezo a conectar, ya empiezo a saber que yo soy igual. Cuando una persona dice, ¿saben qué? Yo antes era una mierdita persona, pero cambié. Yo también lo era, empiezo a conectar. Entonces, literalmente en la vulnerabilidad está la conexión, porque cuando somos vulnerables podemos ver a la otra persona. Pero la humanidad nos lleva a nosotros a ser súper vulnerables frente al mundo, literalmente como a quedar sin nuestras capas, quedar sin nuestra máscara y decir, la gente ya va a ver que no soy perfecto y me pueden cuestionar y me pueden dejar malos comentarios. Entonces, el primer paso, si tú estás empezando a crear contenido, es el ego es muy bueno, te puede llevar a nichos muy importantes, pero también es una trampa, porque literalmente la trampa de ser perfecto es la trampa de no conectar con las personas. Las personas conectamos desde lo que nos reconocemos, conectamos desde también lo aspiracional de quiero ser esto, pero eso es muy corto y se agota. Pero cuando conectamos desde literalmente el par, uno, piensen en un jefe. Cuando uno tiene un jefe y todo el tiempo está arriba y todo el tiempo te dice, es que te va a enseñar esto, es que tú estás más abajo, es que tú que eres tan junior, pues a uno le mama esa situación. Uno dice como, esta persona siempre me está hablando desde arriba, pero cuando alguien te habla desde el par y alguien es literalmente como tú dices, esta persona también va a Unicentro porque yo también voy a Unicentro, esta persona también le gustaría Parque La Colina porque yo también voy a Parque La Colina. Tú te sientes parte de, empiezas a ser parte de la vida de la otra persona, no desde este como lugar tan pulcro y tan limpio. Hay un documental súper chévere si quieren ver más de este tema en Netflix de Brené Brown, y Brené Brown habla mucho desde la conexión que tenemos y cómo realmente nos podemos ver el uno al otro cuando somos vulnerables.
vulnerables. Un ejemplo en pareja. Si tú en pareja solo conectas desde niveles superficiales, hasta que tú no empiezas a ver, ok, ya entiendo por qué piensa como piensa, ya entiendo por qué siente de esta manera, por qué reacciona de esta manera, en ese momento nos podemos ver. Nos vemos el uno al otro desde la vulnerabilidad, no desde los egos. Entonces, primer paso y primera tarea, salir un poquito de la profesión. Ahora nos vamos a ir a un segundo paso y es hablar un poquito de en qué contexto estamos en este momento en redes sociales. Listo, yo quiero entrar a redes sociales, yo quiero entrar con mi empresa, quiero entrar yo como persona, quiero empezar a hacer contenido, hay que entender el contexto. Aquí nos vamos a ir un poquito a la historia, como muy rápida, de lo que está pasando para llegar a este momento de redes sociales y porque es muy importante que lo entiendan. Entonces no sé si se acuerdan como cuando era por ahí 2012, 2013, 2014, que empezó a hacer el boom de los youtubers. De hecho creo que un poquito antes. Entonces empezó a hacer el boom de los youtubers, la gente que hacía contenido y uno en el fondo decía, ay, yo también quiero ser youtuber, yo también quiero hacer contenido, pero por otro lado, uy, qué ridículo el que está haciendo contenido en YouTube, quién se cree, y era como un debate de todo el mundo quiere estar en YouTube, pero te están criticando mucho por estar en YouTube. Entonces como que empezó a estar esta primera ola de qué chévere hacer contenido, hay gente que hace contenido, como que se empezó a tomar en cuenta lo que es crear contenido. Dentro de esto, la gente empezó a entrar más a YouTube. Entonces YouTube ya no era una plataforma solo de los primeros creadores, sino cada vez salían más creadores, cada vez la gente hacía más videos y el contenido empezó a subir el nivel en YouTube. Ya el nivel cada vez era más difícil, ya cada vez los videos tenían más cosas, más edición, o sea, como que cada vez el nivel empezó a subir y más gente empezó a entrar. Entonces, ¿qué pasó con la plataforma? Se saturó, literalmente se saturó de contenido, la gente estaba entre YouTube y entre Instagram y lo que estaba pasando en Instagram es que el contenido era súper curado. Instagram era esta plataforma donde tú mostrabas las cosas lindas, la foto blanca, el lugar perfecto, la foto de tu vasito de Starbucks. Literalmente Instagram se empezó a volver como este lugar perfecto. Entonces veníamos en un contenido que estaba como un poquito salido de la realidad y de pronto llegó la pandemia. Cuando llegó la pandemia, todo el mundo pasó casita, todo el mundo empezó a estar en cuarentenado, todo el mundo pasando más tiempo encerrado y esto cambió un montón la forma en cómo consumimos contenido. Llegó la pandemia, venimos de YouTube, de Instagram y ¡pum! Nace TikTok. Pero no se nos olvide cómo empezó TikTok. Cuando TikTok inició, empezó poca gente a hacer contenido allá, a bailar, a hacer videos y la gente, uy no, pero qué ridículos los que están en TikTok. Es que TikTok es para niños chiquitos, es que TikTok es solo para gente que hace bailes. ¿Sí ven? Lo mismo que va a pasar en este momento con YouTube. Pero a medida que la gente fue entrando, la gente se dio cuenta que en TikTok hay un lugar diferente a lo que venía en Instagram. Entonces en TikTok tú veías a la gente que estaba bailando pero está en pijama. Tú veías a la persona que estaba encerrada en pandemia y te está contando lo que le está pasando. Tú empezaste a ver en TikTok literalmente como ese detrás de escenas que la gente no te mostraba en Instagram. Entonces la gente que dijo que chévere TikTok y toda esta gente que venía acá, ¡pum!, se pasó a TikTok. ¿Qué pasó? Que TikTok se empezó a sobresaturar. Entonces empezó a ser una plataforma donde entró gente. Entonces así como cuando inició YouTube y todos decíamos como, uy, hay una posibilidad de ser youtuber, ahora hay una posibilidad de ser TikToker. La gente empezó a decir, ok, puedo vivir de TikTok, la gente vive de TikTok, esta gente le ha cambiado su estilo de vida por hacer TikTok, aquí hay una oportunidad muy grande. ¿Qué pasó con esa oportunidad? Más gente empezó a hacer contenido, como pasó en su momento en YouTube. Entonces, ¿se acuerdan cuando en YouTube más gente empezó a hacer contenido? Entonces el contenido cada vez requería más y la edición era más pro y eso está pasando en TikTok. Entonces lo que pasó cuando la gente empezó a entrar tanto en TikTok es que literalmente empezó a salir el cómo hacer TikTok. Entonces cuando la gente empezó a enseñar cómo hacer TikTok, entramos a volvernos un molde. Entonces, cómo hacer los hooks, cómo grabar tus videos, cómo hacer que la gente se quede y empezamos a entrar en una ola donde tanta gente aprendió que se empezó a volver los mismos videos. 5 tips para que comas mejor y quédate porque el último tip es el mejor. Hoy te voy a enseñar la joya escondida de... Nadie ha dicho esto, pero ¿saben? Como estos formatos repetidos que funcionan en TikTok. Entonces, ¿qué pasó? La gente dijo, ya me cansé de consumir este contenido en TikTok porque estoy saturado. Lo mismo que nos pasó la vez pasada en YouTube. ¿Eso qué muestra? Que las redes sociales literalmente son cíclicas, que esto es un ciclo de estoy saltando a donde me siento más reconocido. Pero ¿dónde se dan cuenta que siempre están los saltos? Donde está la humanidad, la vulnerabilidad con lo que tú te conectas. Porque también empezó a cambiar, porque el ritmo de vida que llevamos era diferente. Antes estábamos súper acostumbrados a ir a una oficina todo el día, a ir a estudiar, a ir al colegio, a la universidad, donde tú fueras y no tenías tanto espacio de consumir contenido. Cuando pasamos a estar en la casa más tiempo, tenemos más espacio de consumir contenido, tenemos más espacio de crear contenido, empezamos a conectar desde otras realidades. Entonces, al momento de saturarse TikTok, la gente dijo, qué cansancio, y empezaron a llegar los podcasts. Entonces, empezaron a salir los podcasts donde la gente dijo, ok, quiero volver a tener conversaciones más largas. Los primeros que se montaron al podcast empezaron a crecer, al igual que los primeros que se montaron a YouTube, los primeros que se montaron a TikTok, los primeros que se montaron al podcast, empezaron a crecer y la gente volvió a encontrar un espacio donde se puede hablar. ¿Qué pasó? Todo el mundo se pasó a los podcasts y se sobresaturaron los podcasts. ¿Y dónde estamos ahora? En un momento donde la gente dice, estoy sobresaturado de un contenido que es artificial. Y a esto sumémosle que llegó la inteligencia artificial. Entonces, ¿tú qué tienes en TikTok? Que es la red que realmente se consume mucho contenido y que es muy fácil crecer.
y porque es muy fácil crecer. Y voy a hacer aquí como un paréntesis muy grande, y es por la forma en que está el algoritmo de TikTok. TikTok fue una de las plataformas cuando Instagram aún era muy cerrado y de tus seguidores, que te empezó a mostrar un algoritmo diferente, un algoritmo donde tú le puedas salir a cualquier persona, un algoritmo literalmente donde era abierto al público que tú tenías. Si yo quería subir hoy un video sobre este vaso, no le iba a salir solo a mis seguidores, sino a las personas interesadas en este vaso. ¿Qué pasaba en Instagram? Le salía solamente a mis seguidores, a mis amigos. Entonces TikTok tuvo como esta fórmula muy similar a YouTube, que también era contenido que podía salirle a cualquier persona al público, y se empezó a volver una plataforma donde es más fácil crecer. Era un contenido muy corto, literalmente como comerte una papita, entonces era adictivo, mucha gente lo veía, era fácil para crecer. Entonces TikTok empezó a ser como el auge. Volvemos, cierro paréntesis. Entonces, ¿en qué situación estamos en este momento? En que hay más creadores de TikTok, cada vez más gente dice, wow, está chévere, quiero empezar a crear, porque tienes más tiempo para crear contenido, pero el contenido se empezó a volver paisaje. Porque la guía de contenidos que hay, si tú buscas cómo crear contenido, entonces te va a salir, bueno, qué cámaras usar, cómo iluminar, cómo poner la letra en CapCut, cómo hacer el efecto del sonido. Y tú te empiezas a dar cuenta y todos los videos son iguales. Y cuando llegó la inteligencia artificial, lo que empezó a pasar es que ChatGPT te ayuda a hacer guiones. Y ChatGPT te hace guiones genéricos. Entonces tú dices, no, pues la tipografía genérica, la luz genérica, el guión genérico, realmente qué es lo que me está dando esta persona. Yo soy súper fan de la inteligencia artificial. Yo en realidad uso mucho ChatGPT, uso Cloud, hago videos con inteligencia artificial para mis clientes, pero son usos moderados de inteligencia artificial, no donde se pierda la humanidad. Entonces es como la inteligencia artificial sí, con el pero de cómo utilizarla. Y es, claro, ChatGPT te puede ayudar a tus guiones, pero no para escribirte tu guión, sino para organizarte tus ideas. Sí, puedes hacer un video con inteligencia artificial porque realmente es una situación donde es muy difícil grabar, pero no para reemplazar la humanidad de tu marca. Sí, o sea, como que es muy importante que la inteligencia artificial es un ayudante más no un reemplazo. Entonces, ¿qué pasa? El contenido nos agotó, nos mamó. Uno empezó a entrar a TikTok y a decir, qué mamera este contenido que estoy viendo, no encuentro qué contenido ver. Y en esta ola que ya todo el mundo decía, es que es el mismo podcast, es que es el mismo TikTok, es que en Instagram ya no veo nada diferente, ¿qué hago? Nació la ola de la humanidad. Y la humanidad ha llevado como diferentes tendencias. Entonces está la tendencia de las personas que hacen videos en vivo. ¿Por qué los envíos son tan chéveres? Tú en vivo no puedes hacer 10 intros. Hoy les voy a mostrar este vaso. Hoy les voy a mostrar este vaso. Hoy les voy a mostrar este vaso. No, tú en un envío dices, hoy les voy a mostrar este vaso, y la gente te pregunta y es una conversación. Entonces los envíos empezaron a tener un auge porque la gente dijo, uff, aquí hay un poquito más de humanidad, ya es una persona que está desarreglada, que está haciendo su desayuno y me está hablando mientras está haciendo su desayuno. Ese es como el primer boom. El segundo boom es que mucha gente se empezó a dar cuenta como, ok, la gente está conectando más desde lo sencillo, pero entonces empezó la vulnerabilidad a ser como amarillista. Entonces la vulnerabilidad desde, no, pues si todo el mundo está saliendo desarreglado, pues yo también voy a salir desarreglado. Y la vulnerabilidad no viene solo desde ahí. Se empezó a creer que la vulnerabilidad viene desde la capa superficial. Entonces, ok, para ser vulnerable en redes tengo que salir desarreglado. Para ser vulnerable en redes, entonces voy a hablar de mi pelea con mi exnovio. Entramos en una sobreinformación, como que uno ve en TikTok gente que sobrecuenta cosas que uno dice como, uff, hay como mucha información que me estás contando privada, porque confundimos la vulnerabilidad literalmente como con el amarillismo. Y la vulnerabilidad no se trata literalmente como de explotar estas cosas, sino ver desde dónde podemos conectar con las personas. Para este último bloque de este video podcast les voy a dejar 2 ejercicios que hago mucho cuando hago asesorías de creación de contenidos. El primero es la rueda de la vida. Entonces, cuando salimos un poco de este es mi ego, quién soy, de qué voy a hablar, cómo conecto desde la vulnerabilidad. Si la vulnerabilidad no es yo salir desarreglado, ¿qué es la vulnerabilidad? Entonces ustedes van a tomar esta rueda que está acá, que muchas veces las hacen en talleres de crecimiento personal. Estoy segura que muchos de ustedes ya han visto la rueda de la vida. Entonces la rueda de la vida tiene diferentes aspectos: el amor, el dinero, el trabajo, tus hobbies, tu familia, tu salud. La idea es que puntees cada uno de estos, y de cada uno de estos quiero que hagas una lista, hagas una tablita de qué sí, qué no y qué ideas. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a hacer como un zoom out de nuestra vida, literalmente cuando hacemos un zoom out y decimos, ok, yo no solamente soy la comunicadora social, yo no solamente soy el psicólogo, yo no solamente soy la abogada, sino yo soy una persona que tiene un montón de cosas. Tú dices, ay, vea, es que yo soy muy buena en mi trabajo, pero aquí me estoy dando cuenta que en mis hobbies está cocinar, y a mí me encanta cocinar, o a mí me encanta que mis amigas vengan a la casa y hacer planes con mis amigas de juegos de mesa. O ¿saben qué? Yo me di cuenta que yo soy súper buena haciendo manualidades. O
aunque yo trabaje en algo súper diferente, yo trabajo haciendo contabilidad en una empresa, yo soy muy buena haciendo accesorios. Cuando empezamos a hacer un zoom out de nuestra vida, empezamos a hacer una radiografía de qué otras cosas tenemos de nosotros para entregarle al mundo. Porque el mundo está en lo sencillo. La gente muchas veces quiere ver cosas súper complicadas y cosas de nicho. Entonces yo te voy a explicar específicamente cómo poner esta pepita en este anillo. Y si bien eso es válido, si bien eso está en internet, eso te lo puede decir ChatGPT. Pero cuando yo empiezo a decir, no, es que ¿saben qué? Yo encontré un tip para que el pan de banano quede más rico. Y yo sé que muchas personas hacen pan de banano en su casa. Un ejemplo que me pasó, a mí se me trababan literalmente las lavadoras. Y yo dije, el señor de la lavadora me explicó y me dijo cómo hacerlo y dije, esto está buenísimo, se lo voy a compartir a las personas. Esos pequeños descubrimientos de tu vida, de tu día a día, de lo que te gusta, de esa cotidianidad, de esa rueda de la vida donde tú dices, ¿saben qué? Yo soy súper buena inventándome historias, entonces voy a hacer historias diferentes. O ¿saben qué? Yo soy súper buena cocinando y yo he hecho recetas nuevas. Eso es una vulnerabilidad que te conectas de otro lugar, porque la vulnerabilidad ahora pasa a ser humanidad. Enfrentarnos a ese momento vulnerable de decir, ya no soy solo mi ego, ya no soy solo mi trabajo, ahora, ¿qué soy? Ese momento vulnerable se convierte en humanidad. Ahí hacemos la transición de la palabra. Y el segundo ejercicio, que es mi ejercicio favorito, es el alter ego o es el personaje imaginario. Entonces van a ser un personaje imaginario. Por ejemplo, el mío se va a llamar Carola, porque yo me llamo Carolina, entonces el personaje se va a llamar Carola. A Carola le van a poner qué es lo que Carola hace en el día a día. Y se van a imaginar que Carola es la persona ideal de su comunidad. Es la persona que ustedes quieren que los vean en redes sociales. Es el seguidor que quieren tener. Pero más allá de seguidores, literalmente ese amigo virtual que ustedes quieren tener, que va a ver sus videos, que les va a comentar. Esa persona de la comunidad. ¿Qué hace Carola? Entonces Carola se levanta todos los días y está estresada porque odia su trabajo. Está estresada porque su jefe la trata mal, por lo que ustedes quieran poner. Carola luego de eso va al gimnasio, pero corre porque tiene un horario muy apretado y trabaja en la casa. O Carola no puede ir al gimnasio. Carola tiene pareja, no tiene pareja, cree en el amor, no cree en el amor. ¿Qué le duele a Carola? Cuando empiezan a hacer los ejercicios de Carola, van a empezar a pensar, un día Carola, ¿cómo es? Bueno, cuando Carola está manejando, cuando Carola está en el bus, ¿en qué piensa? ¿Cuáles son las dudas que tiene Carola? Cuando Carola tiene un problema, ¿cómo lo resuelve? Literalmente voltear la moneda. No empezar a hablar desde lo que yo puedo entregar, sino empezar a hablar desde qué es lo que Carola siente. Y cuando empezamos a entender a Carola, en mi caso, yo empiezo a decir, ¿saben qué? Es que Carola se siente muy sola en el mundo. Y yo también me he sentido así. Y yo en eso encontré Los Ángeles, y a mí me encanta el tema de Los Ángeles, entonces va a empezar a hablar, ¿saben qué? A Carola le pasa como a mí, que tal vez el sueldo no le alcanzaba y quería una opción más económica de muebles para su casa. Entonces le voy a contar esto a Carola porque está dentro de la rueda de la vida. Entonces vamos a conectar la rueda de la vida con el seguidor ideal y vamos a encontrar en qué se unen, en qué cosas tengo yo en mi vida y en qué cosas tiene esta persona que piensa todos los días que puedo unir y puedo generar una conversación. No voy a ser el mentor, no voy a ser acá la persona que va a hablar desde arriba, puedo generar una conversación, puedo ser amigo de esta persona desde este lugar. Porque acuérdense que el milagro no es volverse viral, ¿saben? Como que volverse viral es algo que es muy fácil de hacer. Tú puedes salir en un video en peloto y te vuelves viral, pero lo difícil es crear una comunidad. Y una comunidad se crea día a día con estas cosas que tú vas haciendo y estos esfuerzos chiquitos. Yo hago un paralelo en redes que me gusta mucho y es pensar que los videos virales es como cuando tú tienes una cafetería. Vamos a poner un ejemplo. Tú tienes una cafetería y esta cafetería queda al lado de una iglesia. Y la iglesia siempre tiene misa los domingos a las 10 de la mañana. Entonces, cuando hay misa, se sube el pico de personas que ve tu cafetería porque la gente está pasando a la de tu cafetería cuando sale de la misa. Pero en los otros momentos está súper vacío. Entonces piensa que esos picos de cuando la gente sale de la misa y ve más tu cafetería es un video viral. Pero la gente no solamente va a ver tu cafetería, va a entrar y va a empezar a ver, está bonita, tiene bonitas mesas, va a ver el menú, me gusta, tiene buenos precios. Eso es cuando la gente entra a tu perfil después de un video viral. Y ahí es donde está todo el trabajo que venimos haciendo y es todo el trabajo donde se une lo que tú puedes entregar desde la humanidad y lo que la otra persona puede recibir. Y si no hay una unión en este paso, si solamente estás en el video viral, la gente va a entrar a tu cafetería y no va a encontrar nada que le guste y no te va a comprar. ¿Por qué? Porque realmente la comunidad se construye no para el video viral, quiero miles de vistas, sino cómo voy a construir esto bonito, mi casita, cómo le voy a organizar, qué le voy a poner para que cuando alguien entre, encuentre acá un lugar que le gusta. Y cuando dejamos de seguir solamente como la tendencia para crecer, la tendencia viral, sino literalmente construimos pasito a pasito esta cafetería, esta casita, las cosas empiezan a cambiar. Bueno, y eso fue todo por este primer episodio de El Milagro de Crear. Tengo mucha ilusión por esta sección porque siento que a veces tengo como muchas ideas de estas que siento que TikTok se me queda corto para contarlas. Y también si a alguien le puede servir, este tema siento que me apasiona mucho y creo que aquí podemos de verdad tener demasiados amigos virtuales. Espero que les haya gustado y no se les olvide, estoy en todas las redes como @FonsecaMarias. Déjenme sus comentarios porque quiero saber todo lo que opinen de este video podcast.